es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Estamos en No hay lugar común y hoy me acompaña la escritora muy admirada, Guadalupe Nettel, aquí en este espacio. Guadalupe, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Ricardo, contenta de verte, aunque sea por Zoom. Y de veras que se extraña encontrarse en escenarios Sí. donde la corporeidad juega, pero te ves muy bien, se ve muy bien la toma, cosa que agradezco al internet en estos días que tampoco favorece todo. Y bueno, Guadalupe, déjame comenzar con una broma que no es tan mala. Cuando Proyecto 40, así se llamaba entonces, arrancaba, tuve un programa Claves y tuve la oportunidad de invitarte a conversar. Sí. Y recuerdo que leí algunos textos para preparar la entrevista y decían, la joven promesa de las letras mexicanas, pues hoy eres una promesa consolidada, un éxito tras otro en tus novelas, traducción de tus novelas, y pues sí, tu trayecto no ha hecho más que ser ascendente. Mira, mi primera pregunta es, ¿cómo ves a aquella chica que vino a Claves hace, pues no sé, ya casi 15 años la primera vez? Pues me caía mejor, creo. No sé, cuando miro hacia el pasado, creo que tenía más lucidez. Hay una especie de lucidez ahí juvenil que uno va perdiendo, ¿no? Y ahora, bueno, soy un poco más sentimentalista. No sé, todo me parece pesimista y triste, y más el 2020. Y es un año complicado, pero a ver, tu observación no ha cambiado, por lo menos en tema, ¿no? La intimidad sigue siendo un tema que escudriñas, las contracturas, ¿no? Las inflexiones de la intimidad. Siempre hay una suerte como de talento para rescatar el humor que hay dentro de esa intimidad, pero al mismo tiempo para mostrar los contrastes. Y esa es una constante que no te abandonó. Yo no alcanzaría a ver esta transición que dices personal en tu literatura. No sé si me equivoco. No, y además siempre me interesaron estos temas como de la belleza y de los seres anómalos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me invitaste a tu programa yo estaba presentando Pétalos, que es como una especie de declaración de amor hacia los seres raros y a ese tipo de belleza insólita, insospechada que hay en personas con características físicas diferentes o con características psicológicas. Y de alguna manera, la hija única es un poquito también así, porque hay una niña que tiene características muy distintas de las que se espera en un bebé o en un ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo está mostrando una fuerza de carácter, pues, muy grande. Ahora, ahora me gustaría profundizar en la hija única, pero en efecto, la anomalía, coincidas conmigo, es un tema de contexto, ¿no? Los contextos definen qué es lo anómalo y qué no lo es. Y Sí. venimos de una sociedad donde por el rigor o el mandato masculino, lo femenino se vuelve anómalo en distintos contextos. Y con el tiempo, yo sí alcanzo a ver cómo este se fue volviendo un tema principal para ti, ¿no? Vivirse en un cuerpo de mujer, para poner el título de otro texto tuyo, se fue volviendo un viaje de descubierta interesante. Y ese conocimiento que tenías por lo anómalo, contextual, te ha servido para esta exploración. Te ruego que abordemos ese tema y cómo, en efecto, el mandato machista y el ser mujer en un planeta como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, se volvió un tema principal de tu literatura. Sí, creo que como dices, fue volviéndose cada vez más consciente que la búsqueda iba por ahí.
porque cuando yo empecé a escribir había todavía una especie de segregación de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Se hablaba de literatura femenina, nos ponían en mesas aparte y invitaban poquísimas mujeres todavía a los festivales. Ahora eso ocurre cada vez menos. Y los temas femeninos eran temas que las mujeres de preferencia no debían de tocar justamente porque era lo que se esperaba y porque era considerado un poco cursi de alguna manera, ¿no? Eh, y había un prejuicio definitivamente contra eso. Las escrituras masculinas y femeninas cada vez más introvertidas hacia lo doméstico, hacia lo interior, hacia lo psicológico, hacia el cuerpo también. Se empezó a hablar de corporalidades. Yo, cuando publiqué Pétalos y otras historias incómodas, estaba realmente haciendo como una especie de ruptura respecto a la belleza canónica, la belleza de la publicidad, la belleza de las actrices de Hollywood, etcétera. Pero siento que ese discurso que era rompedor en el 2008, ahora es un discurso ya plenamente aceptado, por lo menos en el ámbito literario y artístico. Y eso me da mucho gusto. Ahora, sí ha habido, como tú decías, el tema de lo femenino, las luchas feministas, como otras luchas, como las luchas de los pueblos negros o de los pueblos originarios, etcétera, también han tomado un papel más importante en esta última década y ha sido, el reflector ha ido sobre ellas, ¿no? Obviamente no por casualidad, sino porque nos lo hemos ganado a pulso en las calles, en los medios, en las redes sociales, etcétera. Pero yo hoy, a diferencia de cuando empezaba en los 90, puedo decir que me siento muy en armonía con el tema de la feminidad, del cuerpo, de la experiencia de la maternidad, a diferencia de lo que pasaba antes. Hija única es un texto muy provocador porque se mete con un principio secular de las sociedades machistas, si me dejas decirlo así. Si la mujer que vale en tanto su maternidad y la mujer que pregona su maternidad como lo mejor que le pudo haber pasado. Si la mujer no es vista como incubadora, lo digo con todo el dolor que esta frase implica, se le desprecia. Y este libro Sí. cuestiona durísimo la relación con la maternidad, ¿no? Me parece en ese sentido que aporta pues una piedra más a la reflexión y a la conciencia. Te ruego que nos cuentes ahora sí de Hija única, este texto que tengo que contarte. Ayer fui a comprar una copia para mi esposa y me dijeron que está agotado y acaba de salir, así es que no se pierda usted en cuanto vuelvan a surtir las librerías. Pero a ver, el origen de Hija única. Ya muy pronto va a estar en librerías, me dijeron. Ya reimprimieron, solo van a distribuir. Em, bueno, el origen es una historia, la historia de una amiga muy cercana, muy querida, que tuvo un embarazo. Primero dudó varios años de su vida, o más bien estaba convencida de que no quería tener hijos, y después cambió de idea porque encontró a la pareja adecuada, porque se sentía en un momento en el que tenía ganas de hacerlo, porque hizo una terapia, cambió su forma de ver las cosas. Y durante el 8º mes de embarazo le anuncian que su hija no va a sobrevivir al parto, que en realidad su cerebro no se desarrolló y que no va a poder vivir, ¿no? Entonces, ahí es como cuando verdaderamente se desata todo el conflicto de la novela. Antes sí había una discusión acerca de si tener hijos, no tener hijos, diferentes puntos de vista. La narradora está convencida de que no quiere tener, da sus razones que a mí me parecen muy válidas, porque una mujer cuando no quiere tener hijos es vista con mala, pues, con mala prensa, ¿no? O sea, se dice que es, que tiene un problema psicológico, un problema físico, pero que algún problema debe de tener, mientras que si un hombre decide no tener hijos y no sobrepoblar el planeta, pues nadie lo cuestiona. Entonces, son
estos los temas que aparecen al inicio. Después ya viene este tema tan duro que es el del duelo anticipado, la idea de que en realidad no tenemos mucha certeza respecto a lo que nos dicen los médicos y esta idea que se ha repandido tanto durante el año, que parece un siglo 2020, el siglo 2020, que es habitar la incertidumbre, ¿no? Habitar esta idea de que no podemos hacer planes, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si se va a abrir el semáforo, va a seguir rojo, verde o de qué color. Y así es la vida de este personaje durante un año, por lo menos, que se cuenta ahí, donde no tiene la menor idea de cómo va a ser su existencia ni la de su hijo. Que hay una gran contradicción, ¿no? Tener el derecho a decidir en la era de la incertidumbre es un oxímoron, ¿no? Total. Pero en fin, cierro, Guadalupe, con la última pregunta. El año próximo es México 500 años. Nos vamos a tener que hacer muchas preguntas. ¿Desde dónde nos deberíamos hacer esas preguntas? Y déjame decirlo todavía más fuerte, ¿y cómo no imponerle a los demás nuestras respuestas? Bueno, esa es siempre la pregunta, ¿cómo no imponer, no? Yo creo que tratando de no dar respuestas, tratando solamente de escuchar y de dar diferentes puntos de vista, creo que está bien que se celebre, lo hemos celebrado durante mucho tiempo, pero para mí la gran pregunta es de cuántas maneras seguimos colonizados, de cuántas maneras seguimos siendo una colonia. Los bancos, nuestra relación con los bancos españoles que hay en México, que nos dan unas condiciones súper diferentes, cómo coloniza el propio Estado mexicano a otros pueblos que están dentro de nuestra propia república y configuración, cómo el español sigue siendo una lengua que se impone de una manera a veces muy brutal. Este tipo de preguntas yo creo que hay que llamar al doctor Enrique Dussel y ayudarlo a que justamente nos vaya iluminando el camino a pensar la descolonización, cómo descolonizarnos, de una manera mucho más radical de lo que hemos hecho hasta ahora. Guadalupe Nettel, una mujer que ha sabido descolonizarse a lo largo de su obra y su trayectoria. Yo te quiero decir que la luminosidad que proyectas en esta entrevista, no tengo recuerdo si este análisis lo hice hace tantos años con la anterior, pero sí habla de una inteligencia asentada, madura, poderosa, transformadora en tu literatura y desde luego en tu voz aquí, en donde buscamos casi por cualquier medio evitar los lugares comunes. Muchísimas, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Que estés muy bien, cuídate mucho. Lo mismo para ti y tu familia. Bien, pues nos despedimos. Se acabó la hora del No hay lugar común. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, aquí en ADN 40.